yo añadiría que además es una novela imprevisible. Te va sorprendiendo a cada pasaje con nuevos giros inesperados. Sí, trato de que los capítulos prácticamente queden con una pregunta que se va a resolver en el próximo capítulo. Y Francesc, también me gustaría saber, ya que estamos conociendo la novela, para conocer un poco más al novelista, ¿cuáles son tus referentes literarios principales? Bueno, sí, va a parecer un poco paradójico con respecto a lo que he escrito y lo que... Bueno, diría Balzac. Sí, pero cuando diga uno de mis escritores favoritos, que ya el pobre ha muerto, ha fallecido, pues os vais a quedar un poco así, pero realmente es que a mí me llena mucho desde niño. Es Mario Benedetti, es un poeta uruguayo y me impresionó lo leo desde que yo tenía 12 años. Entonces, Mario Benedetti a mí me emocionó de pequeño. Luego, escritores como Allende, como Isabel Allende y García Márquez, para mí es un maestro. Pues llegados aquí, yo creo que hemos hecho un recorrido interesante y profundo acerca de lo que podemos hallar en Ekun. Hemos conocido un poco más al autor. También hemos tenido el gusto de ver el proceso de Gabriel, de nuestro eximio pintor. Más el público que está frente a nosotros que nosotros mismos, así que sí me gustaría que Francesc y yo nos levantáramos. Bueno, antes de nada, si me lo permite, yo quisiera agradeceros a todos vosotros. Ah, bueno, ¿por qué no le hacéis alguna pregunta? Exacto. Sería interesante, ¿no? Que si no quieren hacer ninguna, no hombre, pasa nada, ¿eh? Ese sería lo lógico porque no lo han leído, pero yo que sé, alguna duda que os hayamos despertado. Cualquier cuestión, pregunta. ¿Cuál es el punto de partida para escribir Ekun? O sea, ¿por qué escogiste esta historia, no otra? Sí, me parece muy interesante esta pregunta. Bueno, por la esclavitud en todo su contexto. Es decir, antes y ahora. ¿Por qué la esclavitud? Casi que lo he dicho antes. ¿Por qué la esclavitud? ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros no nosotros, sino quién soy yo para dominar a otra persona? Entonces, esto era un tema que me seducía muchísimo, lo tenía constantemente en mi cabeza. Y sí, es verdad que se ha escrito mucho sobre la esclavitud africana. Pero nunca será suficiente romper una lanza a favor o al estar en contra de todo esto de la esclavitud. Jamás será, por mucho que se escriba. Y yo me acuerdo que cuando fraguó la idea a mi esposa Trini, que está justo detrás de tu esposa, se lo comenté, y a mi papá se lo comenté, y ambos me dijeron, pero te vas a meter en un tema complicado, y que además se ha escrito mucho. Y sí, claro que se ha escrito mucho, pero es que nunca es suficiente. Y entonces me apetecía mucho saber de escribir Ekun, y te aseguro que he aprendido mucho con este libro, muchísimo, y he llorado escribiendo el libro, porque es duro. Es un libro que emociona, en su momento encontraréis que hay mucha emoción de corazón, de dentro, y vais a llevaros alguna sorpresa, porque no todos los libros acaban bien. Si queréis hacer alguna otra pregunta, lo que queráis. Bueno, yo quería comentar que aparte de una presentación para mí muy sorprendente, muy agradable, prácticamente ha sido también un taller. Ah, me refiero, vale. sí, no, porque es... Hemos imprimido unas pautas. Sí, no, es que ha sido muy interesante. Me alegro muchísimo. Y sí, hay muchas ideas. Y luego, pues, volviendo un poco a lo que ha comentado, hay un punto en el que imagino que se habrá planteado quizás, dentro de lo que es la obra que ha escrito, qué es lo que puedo, lo que debo, lo que quisiera escribir y si tengo algo que callarme. Por esa implicación emocional y por esa verdad que refleja el libro, que por otro lado, aunque nunca es suficiente el expresarlo, puede ser incluso a veces duro escribirlo, manifestarlo, sí. Y luego por otro lado también considerando, pues bueno, si el público pues puede tener... Pero me refiero más a nivel personal, a nivel interior. A nivel personal, yo como escritor, cuando me he informado, cuando he leído,
porque antes de escribir Ekun, os aseguro que me he leído más de 15 libros sobre la esclavitud africana. Me he informado muchísimo, solo antes de hacer la estructura de lo que yo quería hacer. Cuando hago la estructura de un libro, ya empiezas a sentir qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Pues igual que haces una casa. Primero, cuando uno va a hacer una casa, lo primero que hace son los planos. Esto es lo primero. A partir de ahí, ¿qué viene? Comprar los materiales y hacer los cimientos. Ya está. Empezamos con las paredes, pum, 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 hasta que acaba en el techo. Pero ahora queda el interior de la casa. Y el interior de la casa son las habitaciones, los cuartos de baño, y tú tienes una idea, haces el cuarto de baño, pero luego dices, no, pero voy a ampliarlo 3 metros más y la puerta en vez de aquí la pongo aquí. En un libro es exactamente igual. Hago la estructura, que son los planos del libro, y comienzo a construir el libro desde el principio. Me da igual, yo puedo hacer el capítulo 28 y colocarlo luego en el capítulo 2. O sea, es como el que hace una película. Espero que llueva y filmo y luego ya la utilizaré. Pues igual, ¿no? Yo al menos yo lo escribo así. Y empiezo a escribir. Capítulo 1, capítulo 2, que luego lo puedo cambiar, evidentemente, pero empiezo. Y sobre todo un censo de personajes. Por pequeño que sea el personaje que participe en el libro, tienes que tener tu censo con que esté ese personaje que a lo mejor solamente dice hola en el libro. Pero ¿quién te dice a ti, que tú ni siquiera lo sabes, en el capítulo 28 si no lo vas a volver a utilizar? Entonces tienes que ir a tu censo de personaje y ver si esa persona qué rasgos tiene, qué gustos tiene, cómo viste, porque cualquier detalle lo puedes utilizar luego. Y pensamientos. Pensamiento de los personajes. Para mí es muy importante. Es decir, Nicoleta en Ekun actúa mucho de pensamiento, Diego. Y esos pensamientos yo los tengo en un archivo aparte, porque luego los puedo utilizar, esos pensamientos. Es decir, en el reto a muerte de Digas Hagen con Álvaro Quintana, ya si leéis el libro sabréis, no lo voy a decir, pues si no, quiero que lo leáis, sabréis quién será, quién es. Lo reta a duelo. Nicoleta a Álvaro Quintana le dice, pero no acepte, pero si tú eres un hombre de Cristo, tú eres un hombre de Dios, ¿qué sabes tú de armas? Él es militar. No puedes aceptar, Álvaro, esto. Y él le dice que por su amor sí va a aceptar. Ya veréis lo que pasa. Este pensamiento, esto que ella piensa, lo piensa y luego se lo dice a Álvaro. Yo esto lo vuelvo a utilizar luego, al final del duelo. Si yo este pensamiento no lo tengo en un archivo aparte, si no lo guardo, a mí también se me pasa. Yo soy persona, a mí las cosas se me olvidan, evidentemente. Entonces, muy importante, clave, para un libro es la estructura y el censo de personajes. Para mí es clave. Y los pensamientos de los personajes, ya no cómo visten, que por supuesto, cómo se desenvuelven, cualquier mínimo detalle. Hay personajes que cojean y que van con un bastón. Tú esto lo tienes que tener en cuenta, porque cada vez que escribes, no siempre, pero de vez en cuando tienes que sacar ese bastón a relucir, para que sepas que sigue siendo cojo, que no se te ha pasado, porque se te puede pasar. Entonces, de vez en cuando tienes que mirar esto, y por supuesto las fechas. O sea, Nicoleta nació en el día tal, del mes tal, del año tal, y ella es una persona religiosa, fiel a sus principios, sumisa a su marido, a Dimas Hagen. Esto lo tienes que poner, porque luego lo vas a utilizar. Y por pequeño que sea el personaje, que solamente, como he dicho antes, que diga hola, bueno, pues por lo que sea, tienes que crear un personaje, por lo que sea, que no lo tienes pensado, y en vez de crear un personaje, vuelves a aquel. Esto me pasa con un personaje que se llama Seis Dedos en la novela, que yo al principio lo utilicé como... y luego resulta que es una pieza bastante importante de la novela. De hecho, una de las más importantes. Exacto, que al final exacto. Entonces, es importante esto. Yo lo hago así, ya te digo, la estructura, ¿qué quiero hacer? Bueno, la estructura la parte en parte, voy a hablar sobre la esclavitud, sobre el trato de los esclavos y cuál es el resultado final. Esa es la estructura. Ahora, personajes principales. Ekun. ¿Qué es Ekun? Porque Ekun, sí, suena muy bien, es un hombre compacto, fuerte, duro. Ekun. Ekun, si no sabéis, os digo que quiere decir en yoruba leopardo. Esto quiere decir Ekun. Y es un hombre
verdadero. Ekun existió de verdad. Ekun existió. La historia ficticia podía haber pasado como otras muchas pasaron, pero Ekun fue un guerrero yoruba auténtico. Esto lo sé por la embajada de Benín en Barcelona, pues me dio los datos de cómo es una boda yoruba, cómo se hace en la época, a qué se dedicaban los yorubas en la época, cómo vivían, cuáles eran sus costumbres, para poder escribir Ekun. No puedes coger internet, meterte en la Wikipedia y decir, a ver, ¿cómo son los yorubas? No, porque lo puedo poner yo, lo puedes poner tú, y no digo que lo pongas mal, pero no. Tienes que ir donde tienes que ir, y es concretamente a los yorubas, a hablar con los yorubas, que aunque sea de nuestra época, de ahora, pero pasan, las cosas de padres a hijos pasan, y él te va a decir, hombre, es que las bodas en aquellas épocas pues se hacía esto, o se vestía así, o los ritos eran estos, y yo lo he hecho así, vaya, ha sido muy laborioso, pero bueno, pues ahora tengo la conversación. Estoy muy contento, la verdad. Muchísimas gracias. Puedo decir que, hablando en términos navales, Francesc Hidalgo es un novelista que no deja cabos sueltos. Y para no dejar ningún cabo suelto en esta velada, yo sí le diría stop al pintor que en esta ocasión se está manejando con pasteles y carboncillo, y que nos muestre y que haya, porque todo me hace indicar que puede haber un diálogo muy interesante entre diferentes disciplinas artísticas. Así que, Gabriel, yo te invito a que pases a este acogedor salón, te instales aquí en este sillón que te cedo y comentes un poco lo que ha pasado aquí. Bueno, te voy a marchar. Bueno, y vamos a enseñar un poco. Sí, bueno, pues hemos intentado hacer un retrato primero, luego algo más que un retrato, y después, bueno... Bueno, y un aplauso para él, ¿no? ¿Qué tipo de pintura pinta normalmente? He empezado por pintar, por hacer retratos, por hacer una pintura más realista. Y luego he descubierto que no es lo que yo busco en el arte, que no es lo que a mí me llena. Estoy buscando una manera de ir más allá de la forma, de lo que se ve, y intentar sacar la esencia de lo que yo veo, de la persona, de los objetos. ¿Cómo lo haces esto? No sé, vas por la calle, ves algo que te atrae, ves a una mujer que te atrae, un objeto que te atrae, te fijas en él, lo grabas en tu mente, en fin, no sé. Pues, por ejemplo, este cuadro de ahí, el retrato ese que está, bueno, ahí tengo un dibujo y al lado un óleo. Y este señor, pues yo le conocí en un bar, estaba ahí muy abatido, bueno, estaba sufriendo mucho este hombre, y los rasgos muy marcados, lo que sentía él, lo que él tenía por dentro, pues se le veía mucho en la cara. Entonces a mí me ha impresionado mucho. ¿Con qué materiales pintas habitualmente? Óleo, lo que más me gusta es óleo sobre lienzo. Óleo. Tú te levantas en un momento determinado y haces lo que sabes que son bocetos y bueno, ya me acostaré ya. Sí, me ha pasado. Sí, muchas veces me he quedado, por ejemplo, me he quedado pintando hasta las 6 de la mañana. Y sin darme cuenta el tiempo ha pasado enseguida. Y nada, que yo creo que en mi caso es más que una pasión, es algo que viene de dentro, que a veces no me deja dormir. Pues con este diálogo entre dos creadores, llegamos en una velada más en el espacio Niram, al final de lo que ha sido pues la muestra, al fin y al cabo, de dos procesos creativos. Uno ya pasado y otro en el acto, así que pido un fuerte aplauso para ambos, y ahora por vías más informales seguimos con